Año 2020, un año que va a quedar para la historia, un año que nos cambió las vidas, un año en donde apareció una enfermedad que nos está cambiando en el mundo. Hoy estamos con la doctora Nora, presidenta del Colegio Médico, porque queremos platicar de eso. ¿Qué está pasando en este 2020 con esta enfermedad? Sí, buenos días, muchas gracias, gracias por la invitación para platicar. Inicias diciendo el 2020, un año diferente. Así es un año que nos va a dejar marcados para siempre. Lamentablemente está sacando este problema las cosas buenas y las cosas malas. Es una historia que se está escribiendo, todavía no sabemos cuál es el final de este 2020, todavía no sabemos cuándo va a terminar o cómo va a terminar. Una historia que inicia, como todos sabemos, en China. A finales del 2019 llegan noticias de que se presentan ahí unos problemas de neumonías atípicas, de difícil manejo, de difícil control y que no se resuelven con los tratamientos ya establecidos y específicos con los que normalmente se controlaba este problema de salud. Se empieza a ver que no solamente es difícil de controlar, sino que también la mortalidad va en aumento con respecto a una neumonía normal, ¿verdad? Un tratamiento normal. Y ahí comienza la historia. Es en China, se empieza a tratar de analizar qué es lo que está sucediendo y entonces se dan cuenta que los primeros casos resultan y están localizados a un mercado donde generalmente se vende y se compra carne de animales ya conocidos y de animales exóticos. Entonces ven que ahí empieza, cierra China inmediatamente ese mercado, pero el número de casos continúa aumentando. Termina el 2019, diciembre, y entonces la Organización Mundial de la Salud se dirige a ver qué es lo que está pasando con esos casos de neumonía atípica y a dónde está llegando la situación, qué tan grande se está poniendo esto. Todavía en ese momento no se conocían exactamente los mecanismos de transmisión. No se conocían los mecanismos de transmisión, que no se pusieron ciertos límites. La primera semana de enero dice China, bueno, pues ya sabemos qué es lo que lo está ocasionando, y sale y nos platican de ese virus que ahorita ya es tan conocido y que todo el mundo lo mencionamos. Es un coronavirus el que está provocando esta enfermedad, y pues bueno, es un problema respiratorio y se maneja como un problema respiratorio. En lo que es enero es un mes crítico porque esto comienza a crecer, a aumentar el número de personas enfermas, y no solamente en China, sino que también empieza a salir de esa pequeña comunidad a toda China y luego al resto del mundo. Pasa enero, comenzamos a tener casos positivos en Europa, en Italia, en España. Esto sigue creciendo y todavía lo veíamos nosotros, Durango, a México, como algo lejano, como algo que estaba en China. Todavía estábamos disfrutando las fiestas de diciembre. No logramos dimensionar lo que estaba sucediendo. La Organización Mundial de la Salud empezó a ver que esto se estaba complicando, y entonces empieza a tratar ya de cerrar o de decir que la manera de transmisión es de persona a persona. Cuando esto ya no nos dice, pues ya tenemos casos en América, en Estados Unidos, en Washington, donde una persona, un hombre de 35 años, viaja a China y regresa con el problema, pero igual empezamos a tener casos positivos en Brasil, en Venezuela y en México. No nos podíamos quedar fuera de esto, porque la transmisión, repito, es de persona a persona y se llevó de un lado a otro. El virus no viaja solo. Al virus lo portamos y lo transmitimos de humano a humano, de persona a persona. Entonces, la alta movilidad, que era normal, ¿verdad? Hizo que esto pasara de ser una epidemia y de ser un problema en China a ser una pandemia.
Y así nos lo dice y nos lo hace saber la Organización Mundial de la Salud y nos lo deja muy bien claro. Es una pandemia a partir de la segunda quincena de marzo. ¿Qué quiere decir? Que es un virus que está presente en la mayoría de los países de este mundo. Y lamentablemente es un virus que llega y se queda. Llegó y se va a quedar. No va a desaparecer. Vamos a seguir viviendo con este virus. Pero viendo la historia nos damos cuenta que no es la primera epidemia por la que estamos pasando de este tipo. Ya todo el mundo hemos estado escuchando que a inicios del siglo, en 1918, ya se tuvo el antecedente de la gripe española, también causada por un coronavirus. Era el N1H1. Este llega a ser mortal también como el que estamos ahorita padeciendo y mata hasta un 50 millones de personas en ese momento. Sí, entonces ya la historia ya la estamos repitiendo y parece mentira, pero dejamos bien claro que el ser humano es el único animal que volvemos a topar con la misma piedra. Y si nos vamos más atrás, hay una historia que está muy interesante. Esta historia en la medicina viene desde 1665. En 1665 hay un problema de epidemia en Francia. Entonces comienza a morir mucha gente. 1665, donde no tenemos todo lo que tenemos ahorita, y empieza a expandir, a crecer ese problema de salud y empieza a morir mucha gente. Pero ellos se dan cuenta y lo dejan así por escrito. Es una enfermedad que está en el aire. Como está en el aire, ellos lo que hacen es resguardar a la gente en su casa y marcan donde hay personas enfermas afuera de las casas, la marcan con algo de cal o con una frase específica, y eso significa que en esa casa no puede entrar nadie ni salir nadie porque está enfermo de esa enfermedad que anduvo en el aire, que anda en el aire. Y luego empieza a morir mucha gente. Ellos lo que hacen es con esos cuerpos, porque no se dan abasto, entonces los recuperan y no permiten que se hagan honras fúnebres como normalmente se hacían. Se suspende eso, 1665. Se suspende eso y los cuerpos son llevados, o sea, los queman o los entierran y no permiten que la gente salga. Siguen teniendo a la gente recluida. 1665. Y nos dicen que no salieran, ¿verdad? Entonces no salía la gente. Esto empieza a finales de la primavera y se mantiene a la alza el número de casos y número de muertes hasta junio, septiembre, que es el mayor número de muertes en esa época, y luego comienza a disminuir. Para esto ellos nos relatan en la historia: las calles están solas, la gente se sigue muriendo. Y ya de esta historia, pues, ¿cuántos años han pasado? Y parece mentira, ahorita le estoy relatando la historia actual. Nada más que a lo mejor no aprendimos de lo que ellos hicieron, que lo dejaron anotado. La gente se resguardó. A finales de noviembre, entonces empieza a ver que los casos disminuyen, que ya no hay tanta muerte, que ya no se enferma tanto la gente, y permiten que salga nuevamente la población y llenan las calles. Y dicen, vuelve a haber muertes, pero la gente sale cubriéndose de esa enfermedad que está en el aire, cubriéndose su cara. Termina diciembre, empieza enero y disminuyen el número de casos, se continúa con la costumbre de taparse la cara y entonces esto se controla. Es una historia que tenemos que escucharla, tenemos que analizarla, porque es lo que nos está pasando ahorita. ¿Sí? No aprendimos en 1665, luego llega 1918 y estamos en el 2020, sufriendo lo mismo, una enfermedad que está en el aire, que la transmitimos de persona a persona, y sabemos la manera como la podemos controlar y mitigar,
porque no hay vacuna y si nos ponemos a analizar, no hay para cuando tengamos una vacuna. Se está hablando de una vacuna ahorita que está en la tercera fase, donde todavía estamos en estudio, todavía no sabemos qué va a suceder, pero sí tenemos de una manera muy clara cómo podemos cuidarnos y nuestra vacuna está al alcance de nuestras manos. ¿Sí? Guarda distancia, cubre tu rostro con un cubrebocas, porque nosotros sabemos que la manera como nos estamos enfermando es a través de las gotitas de saliva que salen de nuestra nariz, que salen de nuestra boca. Entonces es muy lógico que la única manera como nos vamos a proteger es que usted cubra su rostro y yo cubra mi rostro. Y así vamos a disminuir la transmisión, vamos a controlar la transmisión primero. Y segundo, nos dijeron en 1665, resguárdate en tu casa, limita tus salidas. Nos dejaron marcar. ¿Qué tenemos que hacer? Limitar nuestras salidas, resguardarnos en casa, para poder volver a hacer otra barrera de transmisión de este virus. Y luego sufrieron económicamente, pero cuando se fortalecieron y disminuyó esto, volvieron a salir, pero resguardándose de la enfermedad que estaba en el aire. Doctora, aquí hay mucha enseñanza en todo lo que nos está diciendo, porque hay que aprender de la historia y hay que aprender siempre de las personas que vivieron antes que nosotros. Es una enfermedad que se puede pensar algo tan sencillo como cubrirte la boca, algo tan sencillo como lavar las manos, algo tan sencillo como tener la distancia, la sana distancia, cosas tan sencillas y poquitas cosas que se tienen que hacer, no lo pudimos hacer. Y de ser Durango al principio de esta pandemia, de los estados que tenía 6 contagiados, 7 contagiados, e irnos siempre abajo, ahorita somos nada más 2 estados los que regresamos a semáforo rojo. Y es Durango. A mí me preocupa mucho porque soy de pensar que primero es la salud ante todo. No importa lo demás. Si tienes salud vas a salir adelante siempre. Si tienes salud vas a tener fuerza para trabajar. Si tienes salud vas a ser productivo. Porque cuando no hay salud pierdes familia. Tú mismo también te acabas y pierdes todo. Aquí lo importante es decir, primero es la salud. Haz estas cosas tan sencillas que la gente no lo cree, doctora. ¿Qué necesitaríamos más para darnos cuenta que esto es real? Porque yo todavía ayer escuché a una persona que decía, esto no existe, y me preocupé mucho. ¿Qué necesitamos más como sociedad para darnos cuenta que sí, es algo que está en el aire, es algo que lo transmitimos de persona a persona, pero es muy fuerte y no sabemos qué consecuencias hay en el organismo de cada quien? Porque aparte ataca de diferente manera, aparte nos damos cuenta que afecta a diferentes órganos. Es algo totalmente desconocido que me preocupa que ni el miedo nos detenga. ¿Qué nos está pasando, doctora? ¿O qué nos falta por hacer? ¿O qué como sociedad, qué tenemos que vivir para decir esto es real y lo importante es la salud? O sea, no hay vacuna, no hay vacuna, es algo tan desconocido, es algo tan fácil y a la vez tan fuerte, tan complicado, es algo que es de todos. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado, el realmente estar unidos y saber que lo que haga yo te afecta a ti, es algo que es de toda la sociedad. A lo mejor nos ha faltado empatía, solidaridad, conciencia. No sé, doctora, tú tienes tu punto de vista médico y a mí me interesa mucho tu punto de vista porque ahorita no sabemos si se enferma alguien, no sabemos qué le va a afectar, cuáles son sus complicaciones, porque es algo desconocido en cuanto al proceso del tiempo en la enfermedad. Sí, es una enfermedad que estamos aprendiendo a conocer. Es una enfermedad devastadora, es una enfermedad cruel,
cruel con el organismo porque nos sorprende a cada momento. Primero nos cuidábamos del problema respiratorio, luego nos dimos cuenta que no solamente afectaba el aparato respiratorio, también nos afectaba los riñones, luego el daño al hígado también es severo, las repercusiones neurológicas. Se está teniendo problemas en toda la economía, en todo el cuerpo. Entonces es una enfermedad grave. A lo mejor lo que le faltaría a la sociedad para detenerse y cuidarse un poquito más es ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Como un paciente que enferma, afortunadamente no todos requieren una atención en un hospital, la mayoría llega a ser asintomáticos o bien presentan una sintomatología leve. ¿Cuál es esta sintomatología leve? No, mejor nada más lo que presentan es dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga en extremo, quizás la rinorrea o el escurrimiento nasal, fiebre, que lo mencionamos, y luego es el pérdida del olfato, pérdida del gusto, y pues ahí serían los primeros síntomas, ¿verdad? Pero ya de ahí, bueno, de acuerdo a las características del individuo, se puede desbordar en una falla renal, en una falla hepática, en un trastorno circulatorio severo. A lo mejor es el desconocimiento o el no saber que todo esto puede suceder el que nos hace que todavía no le tengamos el respeto a este virus, a esta enfermedad, y no nos cuidemos como tal. Porque si ya la identificáramos y le tuviéramos el respeto, ya todo el mundo andaría siempre con un cubrebocas, buscando su sana distancia y trayendo en su mano siempre un gel antibacterial. Entonces, a lo mejor lo que ha faltado es de que la sociedad sepa de la magnitud de lo que está haciendo el virus en el ser humano. Doctora, mucha gente que se enferma sale adelante, y es lo que quisiéramos, que la mayoría saliera adelante, pero hay gente que tiene complicaciones, y hay gente que está con un respirador, y hay gente que necesita oxígeno, y hay gente que ha fallecido. Los que hemos tenido en casa, porque yo tuve en casa una persona contagiada, es un miedo total a lo que le va a pasar a esa persona, y es un miedo a perder a esa persona, primer punto. Es un miedo a decir, mi pariente se va a salvar o se va a morir, siempre que está eso en la cabeza en el momento que hay un contagiado, una persona con ese contagio en la familia, y cubrir todas las cuestiones de medidas que se tengan que hacer. Los que, bendito Dios, cerca de nuestra familia no hemos tenido un fallecido en nuestro núcleo familiar, pero sí en conocidos. Ya tenemos varios conocidos que duelen, que se enfermen, y dices, ¿qué le pasó a él para que haya muerto y qué hicimos acá para que haya salido todo adelante? Yo sé que es mucha la atención, pero también, doctora, se nos ha muerto mucha gente, mucha, y toda la gente nos duele, todas las personas, conocidos o no conocidos, todos nos duele. Y yo creo que en el gremio médico lo difícil de esta situación es que también han fallecido muchos médicos que nos están ayudando a salir adelante y a vivir. Y eso también da tristeza, de que aquellos que nos quieren ayudar también están falleciendo ayudándonos. Yo sé que han tenido varios fallecimientos en el gremio médico, y duelen. Yo sé que muchas de las familias que nos están viendo ha habido fallecidos o conocidos y duelen. Y yo creo que el hecho de decir es una enfermedad que nos puede llevar a la muerte, vamos a ser solidarios ante este enemigo que puede ser mortal. En su gremio han fallecido muchos médicos, doctora, y yo sé que les duele. Sí, han fallecido muchos médicos, pero ha fallecido compañeros enfermeras, han fallecido compañeros administrativos. O sea, está falleciendo, está muriendo la gente, está falleciendo. Eso no se limita nada más a un gremio. No. O sea, esto está generalizado, ¿verdad? El daño está a toda la sociedad.
a todos los sistemas. Entonces, el daño está a toda la sociedad. La respuesta sería entonces también de toda la sociedad, ¿verdad? Para podernos cuidar y limitar esto, porque la enfermedad de día con día, te digo, nos da sorpresas. Se habló mucho, por ejemplo, cuidábamos a los grupos de riesgo, a personas diabéticas, hipertensos, personas mayores, personas vulnerables, que eran las que estaban en un inicio falleciendo, pero ya ahorita, por ejemplo, no solamente las personas de riesgo fallecen, ahorita la mortalidad se ha extendido hasta 35 años, ¿verdad? Menores de 35 años hemos tenido este problema. Entonces, aquí algo tan sencillo como evitar la movilidad va a ayudar a detener esto y tener nuestras medidas de prevención. ¿Qué palabra tan sencilla? Evitar la movilidad por tu salud es clave. Doctora, no sé si quisieras terminar con un mensaje para todos los que estamos viviendo en este momento, durando esta situación tan difícil. Gracias. Igual yo a lo mejor terminaría pidiéndole a todo el mundo que se cuidara. ¿Cómo nos cuidamos? Usando un cubrebocas que cubra nuestra nariz y nuestra boca, que no permita que entre ninguna partícula que esté en el aire. Medidas de higiene básicas: lávate tus manos y guarda tu distancia con el resto de las personas. Usa tu gel antibacterial, y son medidas tan sencillas que nos van a ayudar a controlar y a mitigar esto. Y si no es necesario que salgas porque tenemos acciones que se tienen que hacer, tenemos que salir a trabajar, la vida continúa, hazlo con cuidado y protégete. Y protegiéndote tú, me proteges a mí, porque el aire es lo que tiene ahí las partículas, ¿verdad? Igual ahorita a lo mejor tú no sabes si yo te puedo enfermar o tú a mí. ¿Qué hago? Me pongo mi cubrebocas, te pones tu cubrebocas, guardas tu distancia y nos cuidamos todo, limitamos la transmisión y mitigamos esto. Y seremos parte de una historia donde se logró contener una pandemia.